Escúchalo con lupa. Échale un ojo a la realidad con nosotros. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo proyecto que estamos comenzando el día de hoy. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Les presento a mi compañera Carla de la Quintana y este es su servidor Alejandro Peña, que estaremos aquí pues compartiendo con ustedes muchas cosas, muchos temas y esperemos que nos acompañen y que disfruten tanto como nosotros. Carlita. Gracias Alejandro, gracias a todas y todos quienes nos están siguiendo desde hoy aquí en nuestro podcast Escúchalo con lupa. Les doy nuevamente la bienvenida, agradecidísimos con su participación aquí en el podcast y es muy lindo, muy grato tener este primer programa, emitirlo y también haber tenido la experiencia de producirlo con mi gran amigo, colega, compañero de aventuras y de proyectos, Alejandro Peña, más conocido como Alejandrito. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa, que nos genera muchísima incertidumbre, porque tiene muchas aristas que no se han visto. Creo que cada uno y cada una de quienes estamos escuchando el programa tiene muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes, dudas alrededor del COVID-19. Sí. Cuando tuvimos las primeras noticias no podíamos imaginar las dimensiones que iba a tomar y ni la situación actual que estamos viviendo. Es así. Bueno, Carlita, primero vamos a comenzar diciendo que este es un podcast que esperemos que salga semanalmente, cada domingo lo estaremos publicando aquí por nuestro canal de YouTube, que se llama Escúchalo con Lupa. También tenemos una fanpage que se llama en Facebook, que se llama Escúchalo con Lupa. Y pues primero que todo pedirles que se suscriban a nuestro canal, que le den like al video, que lo compartan y que activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos nuevo video. Vamos a hablar de todo tipo de temas, desde política, economía, esoterismo, cultura, entretenimiento, música, cine, todo lo que se nos atraviese enfrente, pues son temas que a todos nos interesan, somos personas, somos seres humanos diversos y pues nada, es así, somos diversidad por todos lados y es bueno tocar todos los temas que nos competen como seres humanos. Así que bueno, esperemos que disfruten, repito una vez más, que disfruten tanto este programa como lo estamos disfrutando nosotros. Y pues justamente como dice mi querida amiga Carlilla, hoy vamos a tocar un tema pues que nos está más actual y más universal, no puede ser. Realmente es una situación que a muchos nos agarró, bueno, yo creo que a todos nos agarró por sorpresa y que ha cambiado la vida de muchos y ha cambiado la perspectiva de muchos también, ¿cierto? ¿De quién iba a pensar que a estas alturas del milenio y, y de la historia de la humanidad, una enfermedad nos iba a poner en jaque, Un que pequeño nos iba a virus. detener? Sí, algo que ni se ve, ni Ujú. es perceptible a los ojos humanos, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto es un enemigo al que no sabemos realmente cómo enfrentar. Sí, Cada día se descubren nuevas cosas, algunas muy negativas que nos generan mayor miedo, sí. digámoslo así, con todas las Angustia, letras, angustia, estrés. ansiedad, y solo confiamos en las pruebas científicas y bueno, que en el esfuerzo que están haciendo todos los países alrededor del mundo y también en nuestra calidad de seres humanos, ¿no? En nuestra solidaridad para poder Sí, ver y atender las necesidades de quienes le están pasando peor es así. en esta pandemia. Sí, la verdad es que es una situación que nos ha agarrado por sorpresa y que pues tal cual, o sea, es increíble como la vida cambia de un día para otro, de un momento para otro y cambia totalmente. Los planes de muchísimas personas, de millones de personas se cayeron. Pues lamentablemente ha habido muchos decesos a nivel mundial, hay muchísimos contagiados también actualmente y se siguen sumando contagios y víctimas mortales cada día. Es una situación totalmente triste, totalmente devastadora
y que pues nos ha puesto en jaque mate, así de simple, y nos recuerda una vez más que somos seres humanos muy frágiles y que cualquier cosa nos puede acabar, que no somos todopoderosos, por mucho dinero que tengamos o por mucho poder que acumulemos. Y que somos parte de la naturaleza, no somos Exactamente. dueños de la naturaleza ni tenemos el poder, ¿no? Cuando la Sí, naturaleza actúa, ya hemos visto que somos indefensas, sí, por más progreso tecnológico que creamos tener. Y tú hablabas de los decesos, precisamente viendo las últimas estadísticas, son 108 millones de decesos y de personas contagiadas. sí, Son 108 millones de personas infectadas, sí. ¿no? Y a nivel mundial, pues ya van más de 2 millones, 2,3 millones de personas pues ya muertas a raíz del coronavirus, del COVID-19. Y por eso también queremos dedicar este primer programa a todas las personas, amigos, familiares. Creo que todos nosotros, todas nosotras hemos sentido de cerca al Sí, COVID-19, las expresiones que tiene, las consecuencias que deja, fatales en algunos casos, y que nos está costando muchísimo, muchísimo sí, continuar con la vida, ¿no? No hemos pensado nunca que íbamos a estar en esta situación, pero estamos en ella, y lo que queremos aportar mediante Escúchenlo con Lupa es tener más información, porque circula muchísimo, muchísimo, circulan muchísimos datos por diversidad de medios, sí. pero no en todo podemos confiar, no creamos todo lo que leamos, sino siempre veamos la credibilidad de la fuente a la que estamos acudiendo, porque con información podemos salvar vidas, podemos tomar las decisiones correctas. Es así y pues también es muy importante lo que tú dices, dedicar este programa a todas aquellas personas que de una u otra manera se han visto afectadas por la pandemia mundial, por aquellas personas que han perdido familiares, que han perdido seres queridos y que pues siguen sobrellevando la situación de alguna manera. Pues dedicamos este programa con todo respeto y con todo cariño para compartir información valiosa de la voz de profesionales, de la voz de un doctor que tenemos hoy como invitado, que nos va a dar pues información certera, información segura, cierta, veraz, y pues esperemos que usted sea de utilidad para todos ustedes. También estábamos conversando que se ha especulado muchísimo sobre esta situación, que de dónde viene el virus, que de dónde salió, que si fue en un mercado de China, que si fue en un laboratorio, y pues Toda una prueba militar, en fin, ¿no? sí, Todas una las bomba teorías de la aquí, conspiración. sí, un arma química, entonces pues creo que a estas alturas del partido, yo creo que eso ya es lo de menos, de dónde salió, porque sea de donde sea, venga de donde venga, es una situación que ya se salió de control hace tiempo. Como dijo Carla, ya tenemos más de un año en esta situación, ya tenemos más de un año en una situación estresante, angustiante, que no sabemos cuándo tendrá fin, que no sabemos cómo va a seguir evolucionando. Y así que lo importante es centrarse en las soluciones, lo importante es centrarse en seguir adelante, en tener esperanza en que todo esto va a acabar. Como tú bien dices, ¿no? A estas alturas el origen ya no es importante, o sea, quién se echa la culpa a quién, que hay una pelea por saber de dónde, qué pasó y de dónde fue, ¿no? Y que Sí, sea una disputa geopolítica, ¿no? Igual tampoco debe convertirse en una disputa geopolítica la solución que le demos exactamente. a este mal, ¿no? Entonces, si tenemos las vacunas, bienvenidas sean todas las que haya. Si está aprobada la eficiencia, bienvenidas sean, y aplicarlas y a ir a vacunarnos para protegernos, ¿no? Porque realmente en la situación en que estamos no sabemos qué puede ser mañana, no sabemos si estaremos aquí. Y realmente me siento muy apenada y muy conmovida por todas aquellas personas que han perdido seres queridos o que los tienen en gravedad. A mí me toca muy de cerca esa situación, y me pongo en la piel de esas personas, y realmente quisiera que pudiéramos amanecer y tener la noticia de que hay una cura definitiva o la Ojalá. solución definitiva a este problema, ¿no? Porque es Pero una pesadilla como que no tiene término.
Sí, creo que todos queremos eso, amanecer un día y que nos digan, mira, ya aquí tenemos la solución y se va a acabar esta situación tan desagradable y esta pesadilla tan larga. Sí, sentimos que ha habido mucha información cruzada y mucha información contradictoria, mucha confusión. También hay que asumir que ha habido mucha inconsciencia de parte de muchísimas personas al momento de ignorar o quizá no seguir adecuadamente las indicaciones que se han dado por parte de los profesionales de la salud para que esta situación no hubiese llegado al nivel que llegó y que, bueno, que se espera que se complique más, lamentablemente. Así que, pues sí ha habido inconsciencia, también ha habido una política o una estrategia comunicacional que quizá no ha sido la más adecuada, pero también es una situación nueva a la que nos estamos enfrentando. Hay retos nuevos, nuevos, hay desafíos nuevos. Entonces es una situación de verdad que nos ha tomado totalmente desprevenidos y quizá también por eso se han cometido tantos errores. Y bueno, la idea es aprender de ellos y crecer y evolucionar como humanidad. Lo importante a estas alturas es la salud y que la gente pues no siga falleciendo por esta situación mundial tan lamentable. O con secuelas que van a disminuir notablemente su calidad de vida, ¿no? Sí, Toda esta situación también nos lleva a pensar en la omnipotencia, que nos creíamos todopoderosos, sí, todopoderosas, nos creíamos que sabíamos todo y sí, cómo nos cuestiona esta situación. Por ejemplo, ¿no? La idea de la globalización, sí sabemos que estamos en un mundo súper conectado, que es súper hiper conectado, ¿no? sí, Que en tiempo real podemos hablar, por ejemplo, tú y yo estamos hablando desde dos países diferentes, ¿no? sí, Y sin embargo, nunca pensamos que algo que empezó en un lugar iba a llegar tan rápido y hasta ahora no podemos terminarlo, ¿no? Entonces, detenerlo. Ujú. llevar siempre, o sea, dejarnos de pensar aisladamente las cosas, ¿no? Sí, Sino que somos una integralidad, como seres humanos somos integrales, somos ujú. completos, ¿no? Entonces también, o sea, somos una unidad, entonces como humanidad también pensémonos como una unidad diversa, Sí, porque también tenemos que reconocer la diversidad y la tenemos exactamente. que reconocer y valorar, porque solo de esa forma, reconociendo la diversidad y reconociendo que todos y todas nos necesitamos, vamos a salir adelante Y tan de esta prueba y de otras, ¿no? Y tan interconectados estamos que justamente por eso el virus se propagó tan rápido a nivel mundial, porque quizá en este lado del mundo, en este continente, vemos al continente asiático pues lejano, no solo en distancia, sino en cultura y en todo. Y entonces cuando muchos pues vieron la noticia de que había surgido un virus allá en China y que era altamente contagioso y mortal, pues quizás no se le tomó tanta atención porque era lejos, surgió en un sitio lejano. Pero resulta que nuestro mundo está tan interconectado que pues ese virus se propagó sumamente rápido a nivel mundial, porque la gente se mueve de un lado a otro en este mundo actual muy rápido y pues por toda la tecnología que tenemos actualmente, por todos los medios de transporte. Las Entonces, personas y las cosas viajan de una exactamente. velocidad, sí. Entonces lo que sucede en un sitio pues puede afectar fácil y rápidamente a las personas que viven en otro sitio pues que se puede considerar lejano. Entonces tenemos que pensar siempre en que somos un mundo interconectado, un mundo globalizado, un mundo que tiene conexiones por todos lados y en muchísimos aspectos. Así que pues quizás esa Lo bueno también, y lo malo de esa globalización, ¿no? Ni exactamente. idealizarla ni satanizarla tampoco. Exactamente. Sino aceptarla. Somos un mundo Ujú. globalizado, estamos conectados y tenemos que aceptarlo para lo bueno y para lo malo. Para potenciar lo bueno y corregir lo malo. Es la idea. ¿Y qué te parece si ahora vamos con la entrevista de hoy, que estamos súper emocionados de tener al doctor Rodrigo Hiroshi González? De verdad es un placer y un gusto para nosotros tenerlo aquí en este programa, en este primer programa. Es como nuestro padrino, padrino de podcast, padrino de proyecto. Así que estamos súper contentos de tenerlo aquí. ¿Qué te parece si vamos con él, Carlilla? Perfecto, entonces sí hemos invitado a un especialista de primera y Ujú. esperamos que disfruten la entrevista tanto escuchándola, tanto como nosotros la disfrutamos haciéndola.
Es la hora del café con... Ok, hoy tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros al doctor Rodrigo Hiroshi González Luna. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una especialidad médica en pediatría y también en alergia e inmunología clínica pediátrica. También tiene una maestría en docencia universitaria. Es jefe de la Clínica de Alergia e Inmunología Pediátrica, médico adscrito al servicio de Pediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad, General Ignacio Zaragoza, es profesor adjunto de la especialidad de Pediatría, Facultad de Medicina de la UNAM, profesor adjunto de la asignatura de Pediatría y de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, y es vocal del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. También, además, es miembro del Comité del Manejo Integral del Paciente Sospechoso y Confirmado de COVID-19. Un gusto tenerlo acá con nosotros, doctor. Bienvenido a Escúchalo con Lupa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, Alejandro, Carla. Muchas gracias a Muchísimas usted. gracias a usted por estar acá. Bien, empecemos a conversar, doctor Hiroshi. Y hace aproximadamente un año o 2 meses escuchamos de los primeros casos de COVID-19. Bueno, en ese entonces se le decía el coronavirus y hasta el coronavirus de la ciudad de China, de Wuhan, ¿no? Un año, 2 meses más tarde, vemos que las cifras aumentaron exponencialmente y actualmente hay 108 millones de personas contagiadas de COVID-19. Y Latinoamérica es la región con más infección, con más alto índice de infectadas de esta enfermedad. En todo este tiempo, desde que llegó o se registró el primer caso en Latinoamérica hasta el momento, ¿qué desafíos ha representado el COVID-19 para los sistemas sanitarios, para el personal médico en nuestros países latinoamericanos? Pues mira, Carla, básicamente de entrada sería principalmente la infraestructura de nuestros sistemas de salud. Hablando específicamente en el caso de México, yo creo que me atrevería a decir que ningún país, pero bueno, hablando de nuestro país, ningún país estaba preparado para una pandemia de tales dimensiones. Tan es así que nos quedamos cortos con el número de hospitales, ¿no? Y eso se traduce en número de camas que tenemos disponibles para atender a pacientes con COVID-19, ¿no? De igual manera, los recursos humanos, el personal, haciendo énfasis en esto, pues tampoco estábamos preparados, ¿no? No tenemos un precedente, si bien se conocen varias pandemias a través del tiempo, ¿no? Desde las pandemias de peste negra, ¿no? Por ejemplo, hasta finalmente pandemias de influenza, ¿no? Hasta esta actual pandemia por COVID-19. Así es, gripe española, influenza, ¿no? Entonces, también el hecho de que no tengamos un precedente y que nos estemos enfrentando ante un microorganismo del cual estamos aprendiendo día con día, representa un desafío muy importante. Tan es así que prácticamente estamos al frente de la atención médica, médicos de todas las especialidades, ¿no? Internistas, pediatras, intensivistas, urgenciólogos, médicos generales, ¿no? Que son quienes hemos tenido que enfrentarnos ante esta situación. También de igual manera, y retomando esto, la preparación profesional, ¿no? A la cual estamos sometidos, también ha sido un vértice o ha sido importante respecto a que cada día, como comentaba, están saliendo nuevos avances, sobre todo en cuanto a fisiopatología, que es cómo se manifiesta o cómo se manifiesta la enfermedad en el ser humano, hasta finalmente todo el tratamiento, ¿no? Que conlleva desde el uso de medicamentos, del que vamos a hablar más adelante, el uso de medicamentos, los criterios de hospitalización, las complicaciones que actualmente se están presentando los pacientes. Y de igual manera, pues también toda la investigación que se está haciendo a través del tiempo y a raíz de todo esto, que también va de la mano con líneas de investigación desde la forma en la que infecta el virus hasta las dianas terapéuticas que de esta fisiopatología podremos obtener, ¿no? Toda
la serie de medicamentos que se han estado utilizando a través del tiempo desde que empezamos con todo esto. Esos básicamente serían los principales desafíos a los cuales nos estamos enfrentando día con día. Si me permite, 2 comentarios en base a la respuesta y la información que nos está dando. Bueno, en primer lugar, con respecto a que cada paciente de COVID es un desafío en sí, ¿no? Porque no hay personas o un gran número de personas que manifiestan la enfermedad de la misma forma. Ni siquiera siendo del mismo grupo de edad, ni viviendo en las mismas condiciones, ni viviendo en la misma casa, ¿no? Y por otro lado, también en cuanto a veamos el aspecto gubernamental, que en nuestros países el presupuesto para salud nunca ha sido uno de los más significativos, entonces eso también ha incrementado los retos que se puedan tener a raíz de la COVID o del COVID-19, ¿no? Ha sido de los principales obstáculos que hemos tenido que sortear. Ha sido muy importante esta cuestión respecto a lo que ustedes mencionan. Cada caso es diferente, ¿no? Cada enfermedad, particularmente en una enfermedad como esta que no tenemos un precedente, pues ha sido difícil contextualizar cada uno de los casos, ¿no? Doctor, y bueno, ya hemos, pues quizá es comprensible en cierta manera que los sistemas de salud de cada país pues tengan ciertas deficiencias para enfrentarse a una pandemia de este tipo, que pues para muchos de nosotros es inédita. Pero, ¿qué ha pasado con la Organización Mundial de la Salud desde su punto de vista? Porque uno considera a la Organización Mundial de la Salud justamente como eso, como una autoridad mundial en salud que debe estar preparada para muchísimas cosas y que debe estar como que prevenida para muchísimas cosas y sobre todo a la hora de comentar y de intervenir. Entonces, quizá la OMS para muchos no ha tenido un papel tan afortunado, ha tenido declaraciones contradictorias inclusive, o a veces hasta obvias. Entonces, ¿cómo califica usted el rol de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia? ¿Lo ve adecuado o lo ve quizá normal? Porque quizá para doctores y para médicos es evidente o es algo normal que la Organización Mundial de la Salud tenga ese comportamiento y quizá para la población común, para la población que no es doctor o que no es médico, pues lo vemos como insuficiente o incapaz. ¿Cómo califica usted el rol de la Organización Mundial de la Salud? El papel de la OMS ha sido, considero que adecuado, ha sido prudente, ¿no? Respecto al contexto de lo que ya estábamos comentando, ¿no? De que cada país, y particularmente en Latinoamérica, con la infraestructura con la que contamos, ¿no? Y hablando de personal de salud, de preparación, de disponibilidad, de recursos económicos, que también es fundamental, ha sido prudente. Yo creo que finalmente, retomando un poco, ¿no? Nos hemos quedado cortos respecto a las acciones, a la implementación de programas, precisamente por esto. Sin embargo, hemos visto que se ha hecho en cuanto a los recursos humanos, al personal de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, personal de apoyo, ¿no? Administrativos, personal de camillería, ¿no? Personal de laboratorio, ha sido muy importante. Todos han puesto de su parte finalmente, ¿no? Entonces, acorde a las particularidades de cada uno de los países, a los sistemas de salud que tenemos, creo que ha sido prudente y que sí falta muchísimo, ¿no? Respecto a lo que se podría hacer, ¿no? Sin embargo, se están llevando varias políticas reformas en cuanto a políticas de salud, ¿no? Particularmente aquí en nuestro país, en las cuales la OMS se basa mucho en todos los lineamientos que propone la OMS respecto a desde las cuestiones preventivas, ¿no? El uso de cubrebocas, el uso de esta cuestión de la sana distancia, ¿no? El mantener la distancia prudente entre nosotros, el evitar las aglomeraciones, ¿no? Hasta cuestiones de lineamientos en cuanto a diagnóstico y tratamiento, que también ha sido controversial, ¿no? Respecto a si hacemos pruebas, si no hacemos, cuándo las hacemos, ¿no? Yo creo que ha sido prudente respecto a que, pues, dadas las limitaciones que muchas veces tenemos en todos los sectores de la atención médica, desde atención primaria hasta atención de alta especialidad, pues precisamente falta mucho, ¿no? Sin embargo, yo creo que ha sido adecuado. ¿Qué tendría que mejorar entonces la Organización Mundial de la Salud
para que también sea una percepción general que está cumpliendo un rol adecuado, ¿no? Y no se tenga la sensación de una ambivalencia en los mensajes que da. Yo creo que básicamente sería la cuestión preventiva. Finalmente, siempre saldrá más barato prevenir, ¿no? Que lamentar. Sería menos costoso prevenir que lamentar, ¿no? Como decimos aquí en México en el refrán. Realmente sería hacer un mayor énfasis en estas cuestiones preventivas, finalmente educar a la población, ¿no? En cuanto a cuestiones de lo que ya mencionaba, ¿no? Del uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, la desinfección de los espacios cerrados, ¿no? El evitar contactos, el evitar situaciones de aglomeración, fiestas, reuniones, etcétera, ¿no? Básicamente, cuestiones que son muy sencillas de explicar y de mencionar y que pues lamentablemente a lo mejor no hemos tenido la capacidad de transmitir ese mensaje para la población, ¿no? Nos hemos concentrado un poco más en la cuestión médica, en la cuestión clínica, más que en la cuestión preventiva o en la cuestión de rehabilitatoria, más que en la cuestión preventiva, que sería lo más importante, sobre todo para la población en general, para todos, toda la sociedad, ¿no? Partiendo de las medidas a las que ha estado haciendo referencia, ¿usted considera que han sido eficientes? Y también nos referiríamos al caso de las cuarentenas, sobre todo que han representado una gran dificultad para una gran porción de la población en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? ¿Son adecuadas las cuarentenas para contextos como los nuestros? Sí, claro. La verdad es que sería básicamente lo más importante, ¿no? El tratar este programa o esta política de sana distancia, ¿no? De guardar la distancia entre nosotros, entre evitar reuniones, aglomeraciones, situaciones donde exista un mayor riesgo de contagiarnos de COVID-19, precisamente ha sido uno de los, digamos que el pilar de las políticas de prevención. Falta igual muchísimo, sobre todo en lo que ya mencionaba, el impacto que tenemos con la gente. A pesar de que hay bombardeo de publicidad, bombardeo en la televisión, en radio, en redes sociales, en cuestiones de prevención y de cuestiones visuales, yo creo que hace falta mucho respecto a cuestiones que realmente la gente sepa qué es lo que realmente está pasando en los hospitales, ¿no? Son muchísimos pacientes para realmente el número de médicos que somos en los hospitales, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la principal, una de las principales herramientas que podríamos nosotros tener a nuestro favor para que finalmente la gente se pueda dar cuenta. Nosotros también entendemos que el contexto económico de nuestros países, pues también es complicado, ¿no? Hay gente que vive al día, hay gente que necesita salir a trabajar, etcétera. Pero hay otras actividades que realmente no son esenciales, hablando de situaciones como acudir a lugares concurridos, hacer reuniones, hacer fiestas, ¿no? Realmente este tipo de cuestiones son en las que nos hemos visto, pues sí, rebasados o limitados, dado que la gente todavía falta mucho en efectivamente aterrizar esas ideas, ¿no? Esta cuestión de la semaforización que existe de cómo estar en la calle o cómo acudir a lugares, acudir a la escuela, reiniciar actividades económicas, escolares, académicas, también ha representado mucha confusión, ¿no? Para muchos de nosotros, ¿no? Entonces también este tipo de cuestiones sí habría que hacer, se ha tratado de hacer un consenso, sin embargo, pues no se ha podido por muchísimas cuestiones, ¿no? También es importante recalcar el contexto cultural, ¿no? En el que nos encontramos, ¿no? Difícilmente se ha hecho énfasis en población vulnerable, en población de alto riesgo, ¿no? Inclusive todavía existen muchas dudas respecto a qué personas tienen mayor riesgo, ¿no? Cuando realmente, pues todos estamos en riesgo, ¿no? Finalmente, y que todos debemos de acatar estas medidas, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí tenemos todavía mucho trabajo al respecto, pero yo creo que sí, en su mayoría hemos tenido el deber, ¿no? De nosotros transmitir este tipo de actividades preventivas, ¿no? ¿Y qué opina de las cuarentenas para contextos como Latinoamérica, donde la mayoría de personas vive de día a día, ¿no? Hay mucha economía informal.
y esa situación también genera incertidumbre y se han visto reacciones como en países como el Perú y otras naciones donde se vive un contexto muy similar, donde muchas personas no pueden acatar la cuarentena, porque significaría que no pueden llevar también el dinero que necesitan para vivir día a día, ¿no? ¿Qué hacer en esos contextos? Ustedes como personal médico han evaluado esta situación y han planteado a través de algún gremio, algún organismo, cómo poder abordar este aspecto. Sí, sí ha sido, yo estoy a favor, la verdad es que sí son necesarias, es una situación que se ha visto a través del tiempo y que se ha visto esta cuestión del resguardo que tenemos para prevenir la transmisión viral. Efectivamente, es complicado individualizar, ¿no? El caso de la gente que necesita, que trabaja, bueno, que vive al día, como se dice coloquialmente, ¿no? Que necesita salir a trabajar porque si no esa gente no come, ¿no? O esa gente no percibe un salario que pues le permite cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, sí es adecuado, se ha visto existe una adecuada respuesta respecto a las cuarentenas o respecto al resguardo que tenemos. Se ha comprobado que esto disminuye la transmisión, pero también estamos conscientes de que finalmente la población no puede estar aislada, ¿no? Porque también hay que considerar también el hecho de que las cuarentenas o el resguardo también conlleva todo una serie pues, de consecuencias, ¿no? El aislamiento también puede condicionar muchas cuestiones de aumento, por ejemplo, maltrato, agresividad, Violencia trastornos. contra la mujer, ¿no? Exactamente, o sea, era algo que nosotros veíamos venir, ¿no? Como profesionales de la salud, ¿no? El incremento de maltrato infantil, maltrato hacia la mujer, ¿no? Hacia el adulto mayor, ¿no? El aumento en la tasa, ¿no? Y también de enfermedades mentales, Exactamente, ¿no? De las tasas, el como incremento. depresión, como... Así es, de suicidio, de depresión, de ansiedad, ¿no? Diario todos nos Sí. enfrentamos a un paciente que tiene este tipo de situaciones, ¿no? Eso también lo comprendemos. Sin embargo, también retomando, yo creo que la cuarentena es importante, sobre todo para hacerle entender a la gente que es indispensable más salir a hacer sus actividades básicas, ¿no? Y que evitar este tipo de aglomeraciones, ¿no? Yo creo que haciendo esta diferencia entre el aislamiento o, bueno, el resguardo que implica la cuarentena y preparándolo un poco de la cuestión de estar reuniéndonos y estar haciendo cuestiones innecesarias, ¿no? O, bueno, que no son indispensables, yo creo que sí se podría hacer una especie de equilibrio, ¿no? Finalmente para tratar pues, de solventar, ¿no? Todas las necesidades, ¿no? Finalmente, el mundo sigue girando, entonces también eso hay que considerarlo, ¿no? Doctor, y en cuanto a la estrategia comunicacional de los voceros oficiales, usted por lo menos que reside en México, ¿cómo califica esa estrategia? ¿Ha sido adecuada? ¿Ha sido confusa? ¿Aclara más de lo que oscurece o viceversa? ¿Realmente se han dado las indicaciones de una forma clara, precisa, que pueda llegarle de una manera concreta a las personas que escuchan a estos voceros oficiales? Yo creo que ha sido confusa tanto para toda la población como para nosotros como personal de salud, sobre todo porque retomando un poquito lo que mencionaba, ¿no? La cuestión de la semaforización, ¿no? De cuándo salir, qué actividades están permitidas, por llamarlo de alguna forma, qué actividades no, ¿no? Sí. La cuestión escolar, hablando en el contexto de los niños, ¿no? Cuándo es el regreso a clases, todo este tipo de situaciones ha sido muy confusa. Las indicaciones también han sido ambiguas, ¿no? A veces, ¿no? Sí. Lamentablemente aquí hay cuestiones de comunicación, de la transmisión del mensaje. Políticas. Exactamente, políticas también, ¿no? Que también pueden interferir en el mensaje, ¿no? Yo creo que también faltaría hacer mucho énfasis, vuelvo a lo mismo, en cuestiones preventivas, ¿no? Yo creo que también han sido confusas para todos. Entonces sí habría que
yo creo que informar un poco más en cuestiones preventivas, en cuestiones terapéuticas, dónde acudir, qué hospitales, etcétera, y dejando un poco de lado que es importante saber, conocer el número de pacientes, el número de funciones, el número de complicaciones, etcétera, pero finalmente esto también puede, ha condicionado un incremento en situaciones que ya mencionábamos, ¿no? Pues situaciones de estrés, de ansiedad, también estos mensajes confusos y poco claros también han permitido que la gente deje de tener interés, ¿no? Y que pues esto se traduce en que la gente sigue pues no acatando órdenes, no acatando medidas preventivas, ¿no? Desconoce muchas veces qué hacer, a dónde acudir, ¿no? Entonces yo creo que se tendrá que hacer más énfasis en eso, ¿no? En dónde acudir, a cómo acudir. En el caso de las pruebas, por ejemplo, las pruebas rápidas, a dónde están localizados los kioscos, etcétera, ¿no? Exacto, como que ha faltado afincarse más en ese aspecto de prevención y pues también como que unificar voces y criterios, porque muchas veces declaran voceros oficiales distintos y cada uno da una versión distinta o dan datos distintos y mucha gente pues tal cual, cae en confusión. Quería aclarar para los que nos escuchan fuera de México, que aquí en México se implementó un sistema de monitoreo del COVID, que es que, como ha comentado el doctor, que es un semáforo de riesgo epidemiológico que tiene 4 colores, que es el rojo, naranja, amarillo y verde. Pues el verde esto está dividido acá, por ejemplo, en México por estados. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo que haya, con respecto al COVID y el nivel de contagios y el nivel de hospitalizaciones, se adjudica a cada estado un color. El verde, por supuesto, ya se permiten todas las actividades, incluidas las escolares, y así va subiendo hasta el rojo, que es pues el nivel de alerta, donde se permiten únicamente actividades económicas esenciales y también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día, pero solo alrededor de su domicilio. Ha sido difícil, efectivamente, tú lo mencionas, Uh-huh. el tratar de aterrizar una situación que muchas veces hablando, por ejemplo, de cómo infecta el virus, de cómo entra al cuerpo, qué complicaciones, qué provoca en el cuerpo y cómo eso se traduce en todas las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ha sido muy complicado. Tan es así que inicialmente los casos de los que llegaban a la mayoría de los hospitales eran pacientes ya con complicaciones muy severas y que pues prácticamente ya tenían datos nosotros hablamos de inflamación, ¿no? De qué es lo que provoca el virus en el cuerpo, ¿no? Y que eso pues entorpece todavía más Ok. la eficacia de muchos tratamientos, ¿no? O el que muchos de las opciones terapéuticas que tenemos pues que no tengan una adecuada respuesta en el paciente, ¿no? El tratar de ahondar en esos detalles de forma coloquial o con un lenguaje más asequible a la población y más comprensible sobre todo, es lo que también ha impedido que muchas veces también el paciente, la población no lo entienda y no Claro. dimensione, ¿no? La situación, ¿no? ¿Cómo se sienten Así, ustedes como personal de salud? pues nosotros estamos realmente pues agotados, finalmente el hecho de estar enfrentándose a una situación sin precedentes, tanto a nivel médico como a nivel profesional, a nivel social, ¿no? Ha sido agotador, ¿no? Tenemos compañeros que pues básicamente ya tienen datos clínicos de lo que ya mencionábamos, ¿no? De estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Entonces nosotros como personal de salud estamos ya cansados, ya agotados, ¿no? Finalmente también nos enfrentamos a situaciones a las que se enfrenta la población en general, ¿no? El aislamiento, el no estar en contacto estrecho con con nuestros amigos, con en nuestras familias, ¿no? Que Uh-huh. realmente es difícil, ¿no? Finalmente y el estar de cerca, el estar presenciando este tipo pues de estos pacientes que lamentablemente llegan ya desde pacientes que afortunadamente tienen una adecuada evolución, hasta pacientes que tienen una evolución catastrófica, pues es difícil, ¿no? Finalmente a uno como médico también este tipo de cuestiones también son difíciles, ¿no? Y muchas veces
el estar enfrentándonos día a día a esta situación es agotadora, ¿no? Y también por otro lado, también estamos preocupados, ¿no? Por todo lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Que la población realmente creemos que no ha dimensionado, ¿no? La gravedad de la pandemia, ¿no? Respecto a lo que también ya se ha mencionado, ¿no? Entonces, básicamente hay muchos programas, ¿no? También para cuestiones de relajación, de técnicas sobre todo para tratar de atenuar, ¿no? A manera de tratar de relajarnos, ¿no? Respecto a esta situación. Y frente a esta situación que usted nos hace mención del síndrome de agotamiento profesional y también mucho personal de la salud que ha caído con el COVID, algunos han fallecido, ¿existen acciones oficiales, medidas oficiales para atender esta problemática? ¿Son conocidas por todos? ¿Son de fácil acceso? Y también quería preguntarle sobre respecto a la estigmatización que muchas veces es objeto el personal de salud porque son quienes están en primera línea atendiendo a las personas con COVID-19 y muchas veces por su propio vecindario no son comprendidas y son objeto de ataques. ¿Hay algún protocolo, hay medidas, hay acciones para proteger también la integridad personal de los médicos, de las enfermeras, del personal sanitario? Sí, claro, se han hecho a raíz de todo esto, de esta estigmatización, de esta problemática a la que se enfrentan muchos de nuestros compañeros médicos, enfermeras, personal paramédico, se han hecho reformas inclusive, ¿no? Por ejemplo, hablando de nuestro país en materia penal, en el Código Penal, en el artículo 149 y en la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, en su artículo número 9, también han hecho modificaciones respecto al contexto en el que vivimos y específicamente al personal de salud, ¿no? En el que realmente se han tomado medidas, todo producto o consecuencia de la mala información que tenemos, ¿no? Entonces sí existen protocolos. También en cuanto a la cuestión de la salud mental, también hay protocolos abiertos tanto para población en general como para población médica. Y bueno, pues sí, tal cual, ha existido un agotamiento físico del personal médico, inclusive se ha visto a través de las noticias que ha habido doctores y enfermeras y enfermeros que pues han sido incluso hasta atacados en sus comunidades, pues porque los ven como una especie de foco de infección, por decirlo de alguna manera. Ha sido muy triste ver ese tipo de noticias porque al estrés que vive el personal médico cada día en los hospitales y en las clínicas y en los centros de salud, se le suma que hayan sido estigmatizados. ¿Usted ha tenido una experiencia por el estilo, doctor, o conoce alguna experiencia de ese estilo? ¿Qué opina de ese tipo de experiencia? Bueno, afortunadamente yo no he tenido una experiencia de ese tipo. Tengo compañeros, amigos, estudiantes que se han enfrentado a esta situación. Es lamentable, ¿no? Finalmente, sobre todo muy al principio de cuando empezó la pandemia hace un año, nos enfrentamos a esta situación de ataques, tanto a nivel verbal, agresiones verbales, agresiones físicas, ¿no? Sí, es lamentable que la población se comporte de esta manera, ¿no? Finalmente, como decimos aquí en México, todos estamos en el mismo barco, pues todos estamos sufriendo, entiendo que en diversos contextos y a diversas, a lo mejor, intensidades, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, esta situación, pero sí nos hemos enfrentado, ¿no? A esta estigmatización, ¿no? De que va una vez más, ¿no? De mano de la ignorancia, ¿no? Y del desconocimiento, ¿no? Del cual, pues, hemos sido también culpables, ¿no? Nosotros como médicos, ¿no? Que son quienes deberíamos de estar haciendo un poco más de énfasis en la información, ¿no? Los medios de comunicación también que tienen este poder, ¿no? De informar y este alcance, ¿no? De poder informar a la población, también ha sido vital, ¿no? Su participación y que, sin embargo, a pesar de todo esto, persisten, ¿no? Realmente también es importante, ¿no? Señalar que no, el hecho de atacar, ¿no? Y agredir a todos a los compañeros que están en primera línea, ¿no?
la pandemia, no solucionaría, ¿no? Finalmente la propagación y mucho menos la cuestión de la transmisión, ¿no? Del virus, ¿no? Entonces, realmente sí ha sido importante, ¿no? De hecho, también es algo sin precedentes, ¿no? La Claro. forma que se ha hecho respecto a la materia penal, ¿no? Yo creo que eso influye mucho también en cuestión de cómo, qué tan efectiva ha sido la estrategia de comunicación de parte de los voceros oficiales, bueno, también voceros médicos, de personal médico que también han tomado la palabra. Yo creo que la pandemia ha sacado un consenso platicando con colegas, ¿no? Con compañeros médicos, con compañeros de enfermería, ¿no? De otras áreas, ¿no? Administrativos, paramédicos, ¿no? La pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? En cuanto a lo peor, pues ya lo comentabas, ¿no? Esta situación de las agresiones físicas, ¿no? Muchas veces la pasividad de la misma, toda la cuestión política, ¿no? El no, muchas veces a lo mejor no considerar el contexto o individualizar, ¿no? Que es complicado, pero de la población, ¿no? También yo creo que es mucho más importante resaltar el hecho de que al yo referirme en que la pandemia ha sacado también lo mejor de nosotros, es el aprender a trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que cada uno de nosotros como profesional que se enfrenta, que trabaja en el sector de la salud, es importante y que la función de cada uno de nosotros es vital, ¿no? Sí. Finalmente, todos estamos inmersos en esta problemática y también la misma población también se ha abierto a preguntar estas muestras de afecto que han tenido con todo el personal de salud también, ¿no? Las muestras de venir a apoyarnos, a los carteles con frases motivacionales, ¿no? Qué bueno. El traer comida, el traer regalos, ¿no? Las bueno. de muchas significativas, de muy mucho significativas. del sector público, del sector privado, de la misma población son significativos y yo creo que es un aliciente, ¿no? Sí. El que un paciente te dé la mano y te diga gracias, ¿no? O que tú des un informe médico con una noticia buena o una noticia mala, ¿no? Finalmente, el que vean que estás al pendiente del paciente, que estás al pendiente de su familiar, ¿no? De su papá, de su mamá, de su hijo, de su hermano, ¿no? Eso también es una motivación, ¿no? Que yo creo que compartimos todos los que nos dedicamos a esto y que pues nos impulsa, ¿no? A seguir cada quien en su área, ¿no? Quien esté en primera línea, ¿no? Quienes estemos haciendo esta cuestión de recapitulación, de investigación, de informar, ¿no? A los profesionales de la salud, ¿no? Quienes están en todas las áreas académicas, ¿no? Quienes están también, los compañeros estudiantes, los compañeros residentes, ¿no? Que son recursos humanos que están en formación, ¿no? Creo que también todo se reduce a mucho de conciencia, de humanidad, solidaridad, de empatía, de consideración con el otro, que eso pues a fin de cuentas no tiene nada que ver con el nivel académico, con el nivel educativo, sino que simplemente son características de los seres humanos, la de los sensibilidad buenos seres humanos. La sensibilidad de la inteligencia, ¿no? Exactamente, la inteligencia emocional. Así es. También quería agregar a la pregunta, ¿qué sucede con las personas que tienen COVID, tanto física como psicológicamente? ¿Qué consecuencias, qué secuelas deja la enfermedad para tener mayor conciencia y poder aplicar todas las medidas de prevención y evitar ser contagiados, ¿no? Nos estamos enfrentando ante un virus que no teníamos un precedente, ¿no? Es un virus que realmente nos hemos dado cuenta a través de todo el tiempo que llevamos enfrentándonos a esto, que tiene un comportamiento tan amplio o nosotros lo denominamos como tropismo, ¿no? Que es la capacidad que tiene un microorganismo, en este caso un virus, de infectar a diversas células tan diferentes como son las neuronas, que son las células que están en el cerebro, ¿no? Las células principalmente afectadas o que es como la vía de entrada, que son las células del tracto respiratorio, ¿no? Hasta las células de la piel, ¿no? Que realmente nos hemos enfrentado a manifestaciones tan amplias y tan extensas que realmente ha sido complicado, ha sido todo un reto
hablar de un protocolo, de protocolizar, mejor dicho, las acciones. No podemos hacer una especie de receta de cocina, ¿no? Es realmente contextualizar al paciente en el momento en el que yo lo recibo, ¿no? ¿Qué manifestaciones tiene? ¿Qué complicaciones pudiera tener? Si el paciente tiene aparte enfermedades, ¿no? Entonces, se han visto principalmente manifestaciones pulmonares, ¿no? Daño pulmonar, que es principalmente el órgano del que más se ha estudiado, más se ha visto afectado, ¿no? Pero también se han visto manifestaciones a nivel de neurológicas del sistema nervioso central, del cerebro, ¿no? Manifestaciones en la piel, ¿no? A nivel neuropsiquiátrico también se han visto manifestaciones como depresiones, trastornos de ansiedad, terrores nocturnos. Se ha visto también las personas empiezan a tener ruidos, olvidos, ¿no? Les puedo hablar del caso de un paciente que tuvo una residente médico, que son los médicos que se están formando para hacer una especialidad, cuya única manifestación fue únicamente de deterioro en el habla, empezó a tener problemas para articular palabras, dolores de cabeza, algo que podríamos nosotros llamar una manifestación atípica, ¿no? O poco frecuente o poco convencional ante lo que nos han estado bombardeando, que el virus afecta únicamente a la vía respiratoria o a los pulmones. Que es lo ¿no? que más se ha dicho. Entonces, en cuanto a secuelas o a consecuencias, se ha visto pues lo que ya todos conocemos, ¿no? Que son las secuelas que producen en el tracto respiratorio, pero también como ya lo he mencionado, ¿no? A nivel de la piel, del corazón, ¿no? Del cerebro, ¿no? Entonces, realmente sí, a nivel de la sangre, ¿no? Que es donde también es algo que no se puede ver, ¿no? Para la población, es algo que la población no va a ver, ¿no? Exacto. Y que únicamente va a tener síntomas que ya conocemos, ¿no? La fiebre, la fatiga, la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, la inflamación que produce el virus hace muy coagulable o muy espesa la sangre. Entonces, esto favorece la formación de trombos o de coágulos, ¿no? Con todas las consecuencias que esto implica. Entonces, realmente también ha sido tan complicado. Por eso es tan complicado hablar de un tratamiento o de un protocolo de tratamiento, ¿no? Se ha ido actualizando exactamente, hacerlo como un consenso, ¿no? Ha sido conforme se ha ido cada vez avanzando en cuanto a los estudios, a toda la investigación que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? Es que es muy complejo en muchos aspectos, inclusive también eso hace más complejo la cuestión de la estrategia comunicacional. Sí. Sencillamente porque consensuar mensajes con toda la información tan distinta que existe de cada caso que es muy diferente, ¿no? Entre sí. Y que hay novedades increíbles y hay efectos que de verdad es un virus súper complejo y que afecta de diferentes maneras tan inimaginables y tan sorprendentes, ¿no? Y hablando de afectación y de ataque de virus, partamos a las afectaciones, a los ataques que pueden sufrir las personas que tienen COVID de parte de sus vecinos, de familiares, de personas que son cercanas y que al enterarse que tienen COVID, su vecino, su amigo, su enamorada, su enamorado, pueden tener una reacción totalmente agresiva, estigmatizarla, aislarla, señalarla, ¿no? ¿Qué le han comentado, doctor? Ha sido difícil, así ha sido complicado para la población, precisamente por el estigma, ¿no? Ya lo mencionan ustedes, ¿no? El estigma que existe respecto a que COVID es sinónimo de que el paciente va a fallecer y que prácticamente es una sentencia de muerte, cuando en muchos casos no es así, ¿no? Se han visto a nivel mundial pacientes que se suicidan, pacientes que empiezan a tener actos autolesivos, ¿no? Precisamente al conocer el resultado de una prueba positiva, cuando realmente la mayor parte de los casos están teniendo desde síntomas asintomáticos, el famoso paciente que no presenta ninguna molestia, hasta síntomas con los que presenta cualquier catarro común, ¿no? El escurrimiento nasal, el dolor de cuerpo, la fiebre, el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, se han tratado de tomar medidas, ¿no? Sobre todo a nivel de toda esta cuestión de profesionales en áreas de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? De la pedagogía, de la psicopedagogía, ¿no? Respecto a no estigmatizar a la persona enferma, ¿no? Es decir, tuvo una enfermedad, está viviendo una enfermedad, ¿no?
que tiene todas las consecuencias que ya vimos, consecuencias físicas, sociales, ¿no? Económicas, ¿no? Y que finalmente pues merece todo nuestro respeto y al contrario, se ha tratado de incentivar a la gente a apoyar, ¿no? A respetar esa privacidad, a respetar el hecho de que el paciente tiene que tener un resguardo precisamente para que uno se cuide él y sobre todo cuidarnos a todos los que estamos alrededor de él, ¿no? Que es básicamente lo que se ha tratado de hacer un impacto o de enfatizar esta situación. Sin embargo, ha sido muy complicado precisamente por lo que ya hemos comentado, ¿no? El desconocimiento, ¿no? Que se tiene, ¿no? Respecto a las vías de transmisión, por ejemplo, ¿no? A las vías sobre todo del contacto físico, ¿no? El tratar de que el paciente esté en su casa y que sin embargo estén al pendiente de él, ¿no? Aquí puedo poner, por ejemplo, esta cuestión de las videollamadas, ¿no? Que en las que han sido, de hecho hay programas en los hospitales, ¿no? A nivel tanto en todas las instituciones, ¿no? Respecto a la capacidad que se puede tener para tratar de acercar al paciente lo más posible al familiar que está fuera del área COVID, por ejemplo, ¿no? También entendiendo lo importante del manejo integral del paciente, ¿no? En el manejo físico de la enfermedad, así como el manejo emocional, ¿no? Que también implicaría, también no podemos dejar de lado, ¿no? El hecho que el paciente porque muchas veces los pacientes no saben si es de día, si es de noche, si están sus familiares siquiera avisados, ¿no? Si saben dónde está, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces el saber que están al pendiente de él, que están yendo al hospital a recibir informes, ¿no? Porque muchos informes se están dando vía telefónica. Se siente acompañado, se siente apoyado, tanto por nosotros como personal de salud, como por su familia, ¿no? Por sus redes afectivas, lo cual es vital para la mejoría del paciente. Y en cuanto a las recaídas, porque también se han visto casos de recaídas, de personas que supuestamente han superado el virus y de tiempo determinado vuelven a adquirirlo. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones? ¿Usted ha vivido o ha visto pacientes así? El hecho de que el paciente cree que cuando se infecta y que tiene la enfermedad, ya no puede volverse a enfermar, ¿no? O que inclusive, adelantando un poquito respecto a la vacunación, que la vacuna va a, digamos que a permitir que regresar a nuestras actividades como las conocíamos, ¿no? A nuestra realidad como la conocíamos, ¿no? Entonces, sí es complicado, es difícil respecto a que el paciente, muchas veces el hecho de tener una reinfección o que el paciente tenga el riesgo, ¿no? De que se está exponiendo a esto, pues evidentemente lo preocupa, ¿no? Y pues, sobre todo preocupa a la familia, ¿no? Porque entonces se vuelve, digamos que un individuo radioactivo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Nadie se le quiere acercar, nadie lo quiere tener cerca, un paria. Sí, un paria total. Entonces realmente sí ha sido complicado. Tenía una consulta respecto a los pacientes asintomáticos. ¿Existe algún riesgo de que puedan tener alguna consecuencia negativa pese a que no presentan síntomas? Porque sí son transmisores de la enfermedad, pero ¿hay alguna consecuencia aunque no sientan ninguna dolencia o algún síntoma conocido del COVID? Realmente el riesgo sería pues precisamente que el paciente al no presentar ningún síntoma crea que no va a transmitir la enfermedad, ¿no? Ese es el riesgo primordial o principal, que el paciente al no sentirse mal no tenga en la cabeza precisamente que sea capaz de infectar a quienes están a su alrededor. Entonces, físicamente tendría las mismas manifestaciones o las mismas consecuencias, ¿no? De un paciente que sí presenta molestias o síntomas, ¿no? Pero yo creo que básicamente ese es el principal obstáculo, el principal riesgo al que se enfrentaría un paciente y al que nos enfrentaríamos nosotros como personal. ¿Y puede haber muerte súbita en un asintomático? Pues más que muertes súbitas, finalmente el paciente empieza, al no tener síntomas, empieza con replicación o con digamos que el virus empieza a reproducirse en la sangre, ¿no? Empieza a aumentar su carga viral y que pues empiece a tener síntomas ya más severos o datos graves de la enfermedad y que pues evidentemente el paciente llega al hospital y sin eso le agregamos todo lo que ya hemos hablado, ¿no? De la saturación de los servicios de salud,
de la disponibilidad de camas, de los medicamentos, etcétera, pues evidentemente el paciente tiene un mayor riesgo de complicarse, ¿no? Y por lo tanto de fallecer. Sí, porque el paciente al no tener ninguna molestia, pues el paciente se siente bien y hace su vida pues prácticamente como la lleva habitualmente, ¿no? Otro punto como muy polémico ha sido la cuestión de que supuestamente se ha dicho que existen sectores de la población como más o menos vulnerables a este virus. O sea, como que mientras más joven eres menos propenso a caer en esta enfermedad y mientras eres pues mucho mayor, eres más propenso. ¿Es eso cierto? O sea, también eso ha colaborado o ha ocasionado que muchos jóvenes pues no se cuiden tanto. Sí, claro, eso ha sido una de las problemáticas más importantes a las cuales nos hemos enfrentado todos, ¿no? El Ujú. paciente, bueno, la población tiene esta creencia muchas veces de que, les pongo por ejemplo, la población pediátrica, los niños, ¿no? Que los niños no tienen COVID, cuando Ujú. realmente todos hemos visto, por lo Ujú. menos Sí, quienes sí. estamos en hospitales, trabajamos en hospitales públicos, nos hemos enfrentado a pacientes, a niños con COVID, tanto niños con manifestaciones leves, que afortunadamente son la mayoría, como niños con manifestaciones con enfermedades graves, ¿no? Realmente es importante también señalar que los niños no representan el ancho de la población afectada o infectada con complicaciones. Es decir, los niños no están saturando los hospitales, ¿no? Quienes están saturando los hospitales son los adultos. También hay Ujú. que señalar que generalmente el paciente adulto es un paciente que ya tiene comorbilidades, es un paciente que ya tiene, pues realmente, sobre todo a nivel en el continente americano, a nivel en Latinoamérica, pues somos una población con tendencia a la diabetes, mellitus, a la hipertensión, a la obesidad, en general el síndrome metabólico. Entonces, son pacientes que difícilmente, la población adulta difícilmente no tiene alguna enfermedad. Entonces, eso hace todavía más complicado el que, el que el paciente tenga una adecuada respuesta, una mejoría como la que pudiera tener un niño, ¿no? Entonces, hemos visto desde pacientes lactantes recién nacidos con pruebas positivas, o sea, infectados con COVID, hasta pacientes lamentablemente estamos viendo población económicamente activa, ¿no? Entre 30 y 50 años aproximadamente, ¿no? Entonces, Ujú. el hecho de que la gente considere que entre más jóvenes menos el riesgo, realmente es un mito. Ujú. Realmente sí existen grupos o sectores de la población que son más susceptibles, pero por condiciones sobre todo relacionadas al sistema inmunológico, ¿no? Por Ok. ejemplo, y poblaciones, pacientes personas que viven con VIH, por ejemplo, personas Ujú. que viven con enfermedades relacionadas con el sistema de defensas, el sistema inmunológico, ¿no? Población diabética que también tienden a tener problemas en el sistema de defensas, ¿no? Pacientes con obesidad, ¿no? Por toda esta cuestión de la misma, la restricción que genera, por ejemplo, el tórax al tener obesidad, también son Ujú. condiciones que van a predisponer al paciente. Sin embargo, hemos visto pacientes que no tienen ninguna complicación, no se conocen con alguna enfermedad y que tienen una manifestación severa o grave, una presentación clínica grave. Una consulta, doctor, respecto a las mujeres embarazadas. ¿Qué tan conveniente es encargar un bebé embarazarse en la actual crisis, en el actual contexto de COVID-19? ¿O qué precauciones debería tomar las parejas, no? Pues mira, no se ha observado respecto a la transmisión perinatal, es decir, transmisión de mamá a bebé, no se ha observado que exista. De hecho, hemos tenido casos aquí en el hospital de mamás que tienen la infección o que tienen serología positiva, o sea, presencia de anticuerpos tanto en fase activa como en fase de, digamos que anticuerpos de memoria contra el virus, cuyos bebés nacen con una serología negativa, es decir, no hay presencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, realmente el decirle a una mujer que no se puede embarazar sería transgredir, ¿no? Hasta cierto punto su derecho a embarazarse, ¿no? Entonces, realmente con las precauciones básicas de lo que ya hemos platicado, ¿no? La sana distancia, el resguardo, el evitar lugares concurridos,
yo creo que son más que prudentes, ¿no? En los cuidados, ¿no? Evidentemente, si aquí va mucho de la mano lo que ya también habíamos comentado, por ejemplo, el control prenatal, ¿no? Evidentemente con los cuidados que tiene el ginecólogo, por ejemplo, en las revisiones, ¿no? Pues realmente se minimiza el riesgo, ¿no? Tenemos dos preguntas más. La primera que quisiéramos hacerle es que considera que se han aprendido lecciones realmente, teniendo en cuenta que hay un rebrote a escala mundial e incluso que hay nuevas cepas en varios países que muchos profesionales en la materia están diciendo que son más peligrosas que el actual virus. ¿Se ha aprendido algo? ¿Estamos preparados para esas nuevas cepas? ¿Estamos preparados para otros rebrotes? Yo creo que también es algo que también platicaba con muchos colegas, ¿no? Creo en la entrevista, yo creo que también sería importante informar a la población de que esta es una enfermedad que también llegó para quedarse. Finalmente, todos los años vamos a tener brotes, ¿no? Algo similar a lo que pasa con la infección por el virus de influenza. Sin embargo, aquí el punto es estar capacitados y estar preparados en todos los hospitales precisamente para poder proporcionar atención de calidad y digna a los pacientes, ¿no? En cuestión a las cepas, realmente al ser un virus, necesita otra célula para poder vivir o para poder reproducirse. Entonces, esto requieren un material genético, ¿no? Entonces, al ser poblaciones diferentes, ¿no? En cuanto a cuestión genética, o de existir una diversidad genética, pues evidentemente van a existir diversas cepas, ¿no? Diversos tipos de virus, ¿no? Realmente se me hace muy prematuro, muy aventurado hablar de qué consecuencias podría traer esto a mediano o a largo plazo, pero pues realmente ahorita vamos a hablar que se empezó a escuchar que la cepa en Italia, que la cepa en Estados Unidos, después va a haber la cepa mexicana, la venezolana, la brasileña. Porque a pesar de que vivimos en el mismo continente, pues tenemos existe una diversidad genética, ¿no? Una recombinación genética que hace todavía más complicado el hecho de que hablemos de una cepa y de cómo se va a comportar, ¿no? Porque también, retomando un poco lo que mencionaba, pues también hay que contextualizar, ¿no? Al paciente, ¿no? Entonces, yo considero que es muy prematuro hablar de posibles complicaciones. Iremos viendo a través del tiempo, ¿no? Y a través de lo que nosotros sigamos aprendiendo, ¿no? Respecto a la infección, cómo vamos a comportarnos y sobre todo cómo vamos a enfrentarnos, ¿no? Respecto al tratamiento, que es algo que también ha tenido mucha controversia, ¿no? A que realmente se han estudiado tantos medicamentos y que ninguno haya tenido el resultado esperado, ¿no? También va de la mano con esto que les menciono, ¿no? A la complejidad que representa una infección viral. Al respecto de lo que está diciendo, doctor, y ya para finalizar, lamentablemente, porque la conversación está muy interesante, muy instructiva, pero bueno, como hay una frasecita hecha, ¿no? El tiempo es tirano y ya tenemos que llegar al término. En varios países ya se está realizando la vacunación. ¿Qué expectativa podemos tener con respecto a las vacunas? Pues realmente la mejor. O sea, eso es una obligación de nosotros como personal de salud y a lo mejor de ustedes como medios de comunicación, medios de información, ¿no? El promover la vacunación, ¿no? También hay muchos mitos y sería muy complejo hablar de será un tema de debate respecto a la vacunación, pero es importantísimo sensibilizar a la gente respecto a la importancia de la vacunación, a que es importante que todos estemos vacunados, ¿no? Tanto población considerada vulnerable como población, nosotros que nos enfrentamos que estamos como profesionales de la salud, ¿no? Pacientes de la tercera edad, ¿no? Aquí en México se está haciendo una aplicación, o se tiene un plan de hacer la aplicación de la vacuna de forma escalonada de acuerdo a grupos etarios. Sí, es el impacto que debemos de tener respecto y a la gran responsabilidad que tenemos respecto a fomentar la vacunación y eliminar esos mitos que existen respecto a cuál es más eficaz y cuál es más los efectos secundarios y toda esta cuestión de teorías conspirativas que se han ido observando en redes sociales y inclusive en medios de comunicación masiva también.
es importante aclararlo, ¿no? Realmente que no hay riesgo, ¿no? O sea, no más que los de una vacuna, ¿no? Que es desde molestias locales hasta síntomas como son la fiebre, ¿no? Pero eso lo produce cualquier otra vacuna, ¿no? O sea, desde que se implementaron los esquemas nacionales de vacunación en diversos países, por ejemplo, aquí en México, que tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos a nivel mundial, nos hemos ido enfrentando a esta dicotomía o a esta problemática, ¿no? De la renuencia que muchas veces existe respecto a la vacunación, y lamentablemente nos ha tocado ver pacientes con esquemas de vacunación rezagados y con enfermedades que se pueden evitar, ¿no? Entonces, si bien el hecho de vacunarnos contra COVID también no hace que la población disminuya o baje la guardia respecto a las políticas de prevención, ¿no? Y a otras vacunas también. Exactamente, otras vacunas, ¿no? Entonces es importante hacer esta. ¿Qué recomendaciones daría a las personas que quieren o queremos vacunarnos? Pues básicamente que estén al pendiente de cuándo, de acuerdo al calendario que se tiene, cuándo hacerlo, reportar, ¿no? Finalmente, cuando llegan los pacientes se les hace un pequeño cuestionario respecto a si tienen alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque en caso de que existiera una reacción secundaria, un efecto adverso asociado a la vacunación, que cualquiera de nosotros lo puede tener, seamos alérgicos o no, digo, hablando un poquito de mi área, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces existe el mito, ¿no? De que el paciente es alérgico a diversos medicamentos, no se puede vacunar, esto también es un mito, ¿no? Entonces, hacer esa aclaración, decirle al paciente que realmente nos informe si es alérgico a algo, sobre todo para estar preparados, ¿no? Estar monitorizando al paciente, estarlo vigilando a todas las personas de salud que ahorita se está vacunando, se está vigilando, ¿no? Aquí en el hospital. Y pues hasta la fecha no hemos tenido algún efecto adverso más que locales, que son dolor, un poco de febrícula, dolor de cabeza, pero es importante. Será la recomendación que yo daría, ¿no? Vacunarse, informar de presencia de enfermedades o de posibles antecedentes de alergias a medicamentos, ¿no? Sobre todo para estar informados, ¿no? Respecto a que el paciente no tuviera algún otro síntoma y que él lo estuviera atribuyendo a la vacunación cuando realmente es otra cuestión, ¿no? Y desterrar que por el origen de una vacuna una puede ser mejor que otra, ¿verdad? O sea, que porque sea china, sea inglesa, simplemente tenemos que vacunarnos. Exactamente. Realmente esta cuestión de que cuál es mejor que otra, efectivamente, para que una vacuna llegue, bueno, un medicamento, una vacuna, llegue finalmente a que se le aplique a una persona, pasa por muchísimos estudios. Tan es así que, pues, es importante la evolución que se ha tenido, ¿no? Que en menos de un año se hayan tenido ya vacunas, ¿no? Que han sido probadas, que han sido en tiempo récord. Es efectivamente un tiempo récord. Pues realmente eso es un poco, sí genera un conflicto, ¿no? Que a la gente le salte esto, ¿no? Que realmente en tiempo récord se hayan tenido varias vacunas, ¿no? Entonces realmente eso es lo importante. Tener en mente y tener muy claro que todas estas vacunas pues han pasado por un proceso de calidad estándar y que, bueno, como dice también el doctor, que pues si tiene efectos, tiene los efectos que podría tener cualquier otra vacuna y que al vacunarte igual no debes descuidar las medidas de prevención y de bioseguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandrito, y sobre todo gracias al doctor Roberto Hiroshi González por su participación en el programa, una conversación interesantísima, instructiva, muy emotiva también y muy motivadora. Yo creo que escuchándole muchas personas van a tomar conciencia de la dimensión del COVID-19, van a aplicar las medidas de bioseguridad, van a optar por las vacunas, y bueno, todo lo que sea posible para evitar la propagación o frenar la propagación de este mal que tanto dolor y tantas consecuencias negativas está ocasionando en nuestros países y que nos está replanteando muchos aspectos de nuestra vida como seres humanos y nuestra relación con el planeta, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por esta conversación tan instructiva, formativa y educativa. Y de verdad, esperemos contar con usted para una próxima oportunidad. Bueno, pues agradezco la invitación a su programa. Los felicito precisamente por tratar un tema tan importante y tan trascendental como es la pandemia, como ya lo mencionaban.
en diversos contextos, ¿no? Tanto en contexto médico, ¿no? El contexto social, ¿no? Que finalmente también, como ya lo he mencionado, es algo que nos ha afectado a todos, ¿no? Entonces agradezco la invitación y pues con mucho gusto estoy para servirles y en futuras situaciones. Bueno, ese fue el doctor Rodrigo Hiroshi González. Excelente entrevista, de verdad, excelente conversación. Nos compartió datos importantísimos, información súper importante para todos nosotros y de verdad estamos felices de haberlo tenido acá en este primer programa de Escúchalo con Lupa. Y ahora vamos a otra sección que tenemos preparada para ustedes, Carlilla. Así es, Alejandrito, porque necesitamos partir de cifras concretas para analizar lo que está pasando y ver qué podemos hacer. Así que viene nuestra siguiente sección. Ojo con los datos. Los números son importantes. Pues sí, ya llegó la hora de dar algunas cifras es importante que las compartamos porque pues realmente esta situación mundial se mide en cifras y en cifras muy preocupantes. Por ejemplo, hemos conseguido que el total de contagios a nivel mundial ya sobrepasa los 100 millones, son 108.3 millones de casos a nivel mundial. Es una cifra astronómica e increíblemente alta. Pues el total de personas fallecidas a nivel mundial es de 2.3 millones de personas. Esto es increíble, de verdad, y súper triste. Realmente nuestras condolencias a las personas que han perdido a un ser querido, ya sea por COVID-19 o por las consecuencias que ha traído el COVID-19, porque, por ejemplo, muchos hospitales no han podido atender a enfermos y enfermas de otras enfermedades por darle prioridad al COVID, debido a la emergencia, ¿no? Pero también ha llevado al deterioro en la salud de muchas personas que han partido y que han dejado un vacío en sus familiares, en sus seres queridos, pero que sus seres queridos se han prometido continuar y honrar. Bueno, y tenemos que resaltar que el país con mayor número de casos es Estados Unidos, con 27.5 millones de casos, y también lamentablemente es el país con mayor número de muertes, con más de 480.000 personas muertas por el coronavirus, por el COVID-19. Y pues en número de casos de contagios, Estados Unidos es seguido por India con más de 10 millones, 10.8 millones. Le sigue Brasil en tercer lugar con 9.7 millones, Reino Unido en cuarto lugar con 4 millones y Rusia en quinto lugar con 3.9 millones de contagios. Pues en el caso de las muertes, como dijimos, Estados Unidos encabeza la lista. Y bueno, vamos a ver también los datos en Perú y México, Alejandrito, Sí, según sí. las fuentes oficiales en estos días, ¿no? Sí. En México existen 1,9 millones de personas contagiadas y en Perú 1,2 millones de personas contagiadas. Hay que aclarar que también este dato está sujeto a corroborarlo, a verificarlo, porque hay diversas fuentes que tienen que contrastarse para tener una cifra realmente exacta, ¿no? Ese es uno de los problemas también de la estadística aquí en nuestro país, que no podemos fijarnos bien, porque si lo comparamos con otras partes del mundo, parecería una cifra baja, pero no solo tomémoslo como referencia, porque en el caso del Perú sí hay que verificarlo y es posible que crezca, ¿no? Lo que quería apuntar también es que Latinoamérica es la región más afectada a nivel mundial por el COVID-19. Tristemente. Y bueno, en el caso del número de fallecidos, como dije anteriormente, es que se me había ido el dato, pues Estados Unidos encabeza la lista. Sí, Estados Unidos encabeza la lista con 480.000 personas, le sigue Brasil con 237.000 personas, más de 237.000 personas. México está en tercer lugar con más de 172.000 personas. India está en cuarto lugar con más de 155.000 personas fallecidas y Reino Unido en quinto con más de 116.000 personas fallecidas. Es una situación bastante triste. Perú tiene más de 43.000 personas.
afectadas mortalmente por el virus. Y es un dato, este dato que compartiste tú, Carlilla, de que Latinoamérica pues, es la región más afectada, es súper triste. Realmente Latinoamérica ha recibido muchos golpes a lo largo de su historia y este es como un golpe también bastante fuerte, igual el continente africano se ha visto muy afectado por esta situación de la pandemia y pues hay regiones muy pobres, con escasos recursos, a las que la ayuda cuesta mucho que llegue, que no tienen las condiciones ni siquiera básicas para vivir decentemente. Pues regularmente, o sea, que no tienen agua potable, que no tienen un baño, que es súper importante, que no tienen una vivienda digna. Y pues obviamente estas comunidades tan descuidadas históricamente muchas son las que más han sufrido por esta situación actual. Porque Latinoamérica es la región más desigual del mundo, ¿no? Así como hay grupos con mucho dinero, también hay gente muy pobre que sobrevive por arte de magia, diría yo, ¿no? Según los datos, es con menos de $1 al día. Bueno, cuando se habla de pobreza, decir una cifra o un monto de dinero es algo irreal también, porque es como vives, la calidad de vida que tienes. Y muchas veces puedes pasar el dólar, pero no estás viviendo una vida digna. Exactamente. Estás careciendo de todo y no estás ejerciendo todos los derechos que debes tener como ser humano, ¿no? Entonces, a Latinoamérica, África, una región explotada, esclavizada, postergada durante tanto tiempo, evidentemente son quienes están siendo más castigadas por esta pandemia. Sí, bueno, además, hay que aceptar que es un virus que no ha discriminado en cuanto a nivel social ni económico, pero también hay que aceptar que hay personas que pues tienen como que mayores posibilidades de resguardarse y de cuidarse ante esta situación que otras. Hay personas que pues sí pueden resguardarse en sus casas, tienen todas las posibilidades de quedarse encerrados, de aislarse para cuidarse más de este virus, pero hay otras personas que no. Lamentablemente hay personas que viven al día, que si no salen y buscan la comida y si no buscan dinero diariamente no sobreviven. Y pues son las personas más afectadas. Hay personas que han perdido sus casas, hay personas que han perdido sus negocios, hay personas que pues les ha cambiado la vida totalmente, hay personas que ya antes de la pandemia tenían una situación complicada, tenían una situación muy dura de pobreza, exacto, de pasar trabajo. Y pues con la pandemia totalmente se empeoró, pero mucho, en un gran nivel. Entonces, sí hay que aceptar que hay personas que pues han podido sobrellevar mejor la pandemia que otras y nos ha demostrado una vez más la desigualdad que hay a nivel mundial en la humanidad. Tristemente es así. Y las desigualdades también que hay respecto a otras categorías, ¿no? Digámoslo así, en los seres humanos, porque también algunas de las medidas han llevado a que se incremente la violencia contra las mujeres, nuevos desafíos que nos deben llevar a examinarnos como sociedad y ponerle solución, ¿no? No que llevemos horas de horas discutiendo en los espacios de decisión para no llegar a ninguna decisión y menos a alguna acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, mejorar crear más puestos de trabajo dignos, mayores oportunidades para acceso a los estudios, revisar las legislaciones laborales, porque a veces estamos sobre la supuesta bonanza económica y no es tan cierto, ¿no? Preguntémosle a los ciudadanos, a las ciudadanas de a pie si realmente están recibiendo esa bonanza económica, ¿no? Mientras todos estamos en la fantasía de los números azules por los organismos internacionales. Y además concentrarse en lo que es realmente importante, que es fortalecer el sistema de salud y que es básico y es fundamental para la sobrevivencia sana y la vida sana y la vida digna de las personas. Y pues bueno, ya es hora de cerrar nuestro programa, así que vamos con nuestra última sección. Con lupa de oro, todo tiene su final. Bueno, y ya llegó la parte final de nuestro programa. Aquí pues damos unas especies de conclusiones de lo que conversamos y del tema que estamos tocando. Y pues la verdad es que lo importante es, ojalá todos aprendamos algo de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Ojalá todos evolucionemos de alguna manera
es difícil porque la humanidad ha vivido situaciones complicadas a lo largo de su historia y parece como que hay memoria corta, entonces como que no se aprende tanto. De verdad lo importante es que este tipo de situaciones nos hagan ver y nos hagan reflexionar y nos hagan aprender y nos hagan pues mejores seres humanos. Ojalá, quizás un pensamiento utópico, pero bueno, se tiene la esperanza de que así sea. Las lecciones a veces son duras, pero hay que aprenderlas, ¿no? Sí. Porque el juego está la sobrevivencia de la humanidad. Y una de las medidas es que hay un acuerdo que cada país debería invertir el 6% de su PBI en salud, en mejorar los sistemas sanitarios, en fortalecer el sistema sanitario. Entonces, creo que se han hecho algunos avances, pero no se está llegando a la meta, por ejemplo, en el caso del Perú. Entonces, veamos que se pueda destinar ese monto y que se ejecute bien, que eso es importante, ¿no? Que se ejecute bien, y para eso también como ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad de informarnos y de fiscalizar y de decirle, hey, tú, autoridad, ríndeme cuentas, dime en qué has gastado ese dinero. Lo destinaste, pero ¿cómo? Yo también quiero saber, porque es mi dinero, de mi partido, de mis impuestos, ¿no? Entonces, y es un derecho que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, y un deber también, porque no podemos derivar esas responsabilidades para que después, o sea, tan libremente, y decir que nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Nosotros como ciudadanos de un país, personas que vivimos en un país, que formamos parte de ese país, tenemos muchos derechos, pero también deberes, y entre ellos la vigilancia ciudadana, que si la ejerciéramos debidamente, y sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, no hubiese tanta corrupción. Y la corrupción mata. Lo hemos visto antes de la pandemia y lo hemos visto aún más con esta pandemia. Sí, la Contraloría Social es sumamente importante y no tan valorada y no se le presta la atención debida. La atención que deberíamos prestarle, como dices tú, Calilla, como ciudadanos corresponsables del destino de nuestros países. Todos deberíamos tener clara esa lección de que debemos estar más pendientes y más al tanto de las políticas públicas de cada uno de nuestros países, porque no somos solamente o no deberíamos ser solamente personas que reciben, sí, personas como que solo están pendientes de qué hizo, qué hace el gobierno, qué está haciendo el gobierno, estoy esperando o esperando que el gobierno solucione, sino que también nosotros tener claro que somos corresponsables de esas políticas públicas y del desarrollo de nuestros propios países. Y hay muchas iniciativas y muchas acciones que se han hecho desde la sociedad civil que en situaciones de emergencia realmente han sido totalmente eficaces y eficientes, y que han llegado, ¿no? Partiendo de la opinión pública, partiendo de la sociedad civil ante un vacío del Estado, luego se aplicaron ya en forma de políticas públicas, ¿no? Entonces, todos tenemos corresponsabilidad, tanto también cuando hagamos caso de las medidas sanitarias, ¿no? La situación de nuestros países también es responsabilidad de todos, desde quienes nos gobiernan hasta quienes andamos por la calle. Si no observamos las medidas sanitarias, si no atendemos también las necesidades de los sectores que son los que, por las condiciones en las que viven, los más susceptibles a sufrir las peores consecuencias, entonces no estamos aprendiendo la lección, ¿no? Entonces, no estamos haciendo uso del mayor don que tiene el ser humano, que es la inteligencia. En el tema que vamos a tratar en el siguiente programa, vamos a hablar que precisamente las pocas oportunidades de conexión y acceso a la tecnología dificultan los procesos de aprendizaje y la educación de muchos niños y niñas y adolescentes en nuestros países. Es así que la educación, lamentablemente, la educación formal no llega a todas partes. Ya adelanté un poquito el tema de la próxima semana. Perfecto. Ya saben que vamos a tocar eso, la educación pues a distancia. Todo el mundo puede seguir ese patrón de educación, todo el mundo puede educarse a distancia. No todos cuentan con los equipos
necesarios, no todos cuentan con los recursos necesarios, así que es un tema también súper interesante que estaremos tocando en nuestro segundo programa. Porque estará garantizado el aprendizaje, nuestros docentes han estado preparados para estos nuevos desafíos, estas y otras preguntas en el siguiente programa, en el episodio 2 del podcast, ¿verdad, Alejandrito? Pues sí, estamos contentos ya de haber pues hecho este primer programa. Gracias una vez más al doctor Rodrigo Hiroshi González por esa estupenda entrevista que nos dio. Muchísimas gracias a ti, Carlilla, por comenzar conmigo este nuevo proyecto, por comenzar juntos este nuevo proyecto. Esperemos, tenemos toda la esperanza, toda la fe en que esto funcione, que sigamos haciendo muchos programas, que a ustedes les guste, que ustedes, pues que también queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios sugerencias, opiniones, qué quieren escuchar, qué temas quieren ustedes que nosotros desarrollemos, y pues nosotros encantados y con mucho gusto vamos a estar aquí tratándolos con los invitados que consigamos. ¿Qué reflexiones les han surgido a raíz de la información que se ha brindado en el programa? ¿Qué les gustaría que hagamos mejor? ¿Qué les ha gustado mucho y se debe mantener? En fin, queremos esa interacción, ese diálogo con ustedes, y para eso síganos en la página de fans de Facebook, Escúchalo con Lupa, y en YouTube, que estamos subiendo los programas todas las semanas. Muy felices y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Síganos ahí en nuestra fanpage en Facebook, como dijo Carlilla, que se llama Escúchalo con Lupa, y también aquí suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan el video, denle like y activen la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video, que esperemos que tenemos pues planificado hacerlo semanalmente, un programa cada semana, y compartirlo aquí en YouTube cada domingo. Y sigamos disfrutando del día de San Valentín, el día de los enamorados. De la amistad, feliz día, mi querida amiga. Del amor y la amistad para Latinoamérica, ¿no? De México para abajo, el día del amor y la amistad. Feliz día, querido amigo. Así que sigan disfrutando con mucho amor, con mucha alegría este maravilloso día, con una atmósfera tan romántica y tan cariñosa. Y justo hoy dio el nacimiento de nuestro Escúchalo con Lupa. Así que señor, muy buen augurio, creo. Para todos ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Chao. Hasta una próxima oportunidad. La semana. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo programa.